Bueno, lo primero, pues nada, felicitar a Expomar por estas jornadas y darles gracias por haber pensado en mí para participar en las mismas. Acabamos de escuchar lo mucho que nos ha podido contar Andrés como gestor y ahora pues a mí me toca un poco ver cuál es el papel de la ciencia o de la asesoría científica en todos estos procesos. Podemos ver algunas de cuáles son las normativas reguladoras de la actividad, las normativas financiadoras de la ciencia y el proceso de la asesoría para encajarlo un poco en estas jornadas de incidencia de la normativa comunitaria. No son ahora buenas épocas para hablar de taquicuotas porque todavía no son fechas, es decir, ahora a finales de junio probablemente las propuestas del Consejo Internacional para la Exploración del Mar a la Unión Europea ya estén terminadas y se podrá empezar a disponer de ellas. En este momento está en las primeras fases del proceso, como lo podremos ver. Quería hacer algunos comentarios también en el desarrollo de la exposición sobre dos cosas. Una, la importancia de la opinión pública, es decir, la del ciudadano y la sociedad, en la creación de opinión y en la generación de normativas fundamentalmente de conservación. Y, por otra parte, la problemática que se genera con la gobernanza del proceso de generación de los reglamentos de taquicuotas y cualquier otro tipo de normativa. La asesoría científica es una de las dos partes, digamos, consultivas dentro de todo el proceso burocrático, administrativo, político que acaba generando esos reglamentos de taquicuotas después de los consejos de ministros. En esta podéis ver un poco, y me voy a referir fundamentalmente a todo lo que es la asesoría en la explotación y diagnóstico de los recursos en aguas europeas, ya sea en el Mediterráneo, aunque yo me voy a centrar más en las aguas europeas atlánticas, y por tanto en el ICES, que es el Consejo Internacional para la Exploración del Mar. Decir que ese mismo papel consultivo pues es el que tienen a su parte el sector y la industria a través de los RACs. Decir que también que hay muchos acuerdos de nivel global, fundamentalmente generados a partir del último cuarto del siglo pasado, que en un principio pues fueron, como siempre, muy bien recibidos porque eran razonables, porque eran de interés. Lo que pasa es que luego eso tiene una serie de repercusiones que no siempre generan efectos, digamos, positivos o amigables para todos, ¿no? Estos son fundamentalmente acuerdos en relación a lo que es el desarrollo sostenible, a lo que es el enfoque del ecosistema, en lo que son los principios de precaución y el último de ellos en lo que se refiere al rendimiento máximo sostenible como objetivo en la gestión de los recursos explotados. En términos generales y globales, digamos que hoy todo lo que se habla es de sostenibilidad. Sostenibilidad como desarrollo sostenible. Todo el mundo estamos de acuerdo en que queremos que todo sea sostenible, lo mismo como hace unos años queríamos que todo fuera excelente. Entonces, de vez en cuando viene una expresión de este tipo, pero no es una expresión que venga sola, es una expresión que viene con concepto, es una expresión que viene con implicaciones en todos los sistemas. Se interpreta como sostenibilidad el desarrollo que satisface las necesidades del presente y que no compromete la capacidad de las generaciones futuras para disfrutar de los mismos bienes y servicios de los que nosotros ahora disponemos. Siempre planteado dentro de sistemas vivos, con la necesidad de mantener, digamos, las fuentes de renovación para que cualquier perturbación, ya sea antropogénica por la actividad del hombre, no solo por la pesca, sino que hay otras actividades que también influyen, como por las medioambientales. Y siempre teniendo en cuenta que se debe hacer desde la triple perspectiva integradora, social, económica y biológica o ecológica. No es un concepto nuevo para la ciencia el de la sostenibilidad. Ya en los primeros años del siglo pasado, cuando el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, por ejemplo, se genera en 1902, ya empezaba a haber algunas señales de alarma en relación a los recursos y ya siempre la ciencia pretendió ver cómo eran las maneras posibles de optimizar, digamos, la explotación de manera que se preservase de cara al futuro.
En los años 50, que es cuando se explosiona más todo lo que es la dinámica de las poblaciones y la evaluación de los recursos vivos, es cuando se establece esa relación de equilibrio entre los factores que aumentan la productividad biológica, como son las incorporaciones anuales de nuevos individuos por nacimientos y el crecimiento individual de los propios individuos, y aquellos otros aspectos negativos del equilibrio planteados en la mortalidad por causas naturales y la mortalidad motivada por la pesca. El papel de la ciencia también fue variando a lo largo del tiempo y en un principio era simplemente, digamos, una labor que no era requerida fundamentalmente por parte de las administraciones, sino que más bien era la propia ciencia la que estudiaba cómo se debería hacer una explotación que fuera, digamos, óptima en el tiempo o racional en el tiempo. Se utilizaban muchas expresiones. Es a partir de los años 50 cuando se empiezan a pensar que hay problemas con algunos recursos y se le empieza a pedir a la ciencia que dé posibles límites que no deban ser traspasados para evitar la depleción o el agotamiento de un recurso. Y ya en los últimos tiempos se trató de buscar una fórmula de manera que se pudiese cuantificar una cantidad o un límite o un parámetro que no debería ser nunca traspasado, ya fueran los límites biológicos de seguridad y más últimamente en relación a los principios de precaución, lo que se denominan biomasas o mortalidades de precaución o límite. Si vemos un poco los acuerdos globales a los que yo hacía referencia en el momento y que se han metido ya, se han imbricado completamente en casi todas las normativas, no solo comunitarias, sino también en la transposición de muchas de ellas hacia las normativas de los Estados miembros. 4 son las fundamentales a tener en cuenta, lo que es la sostenibilidad, la gestión integrada, el enfoque del ecosistema y el principio de precaución, que van a aparecer en muchísimas circunstancias. Antes, cuando hablaba el secretario general, hablaba de sostenibilidad, hablaba de rendimiento máximo sostenible. Ahora ya todos hablamos casi de lo mismo, lo cual, bueno, es una, no sé si ventaja o desventaja, pero lo que sí es cierto es que todos hablamos de los mismos conceptos. Al traspasar estos acuerdos globales a la normativa comunitaria, ya sea la política pesquera, la política marítima, la estrategia marina, el spatial planning, cualquiera, los horizontes, la gestión integrada, el crecimiento azul y todo este periodo que se nos acerca del 2014 al 2020, que parece que después del 2020 se va a acabar la Unión Europea, aunque a lo mejor lo que acabe es con nosotros. Este tipo de ideas, este tipo de acuerdos se imbrican también hacia la sociedad, porque muchos de ellos parten también de la opinión pública, parten de lo que el ciudadano piensa, parte de lo que al ciudadano le llama la atención, como ha ocurrido tantas veces al ver cómo se descartaba pescado. Existen unas movilizaciones, lo mismo que hay movilizaciones cuando ven un reportaje en donde se ven los anisakis o cualquier otra cosa que afecta luego a los mercados. Pero, por ejemplo, el propio Campus del Mar, en el que están implicadas las 3 universidades gallegas, recoge este tipo de cosas también y del papel de la ciencia y la necesidad de aproximarse al tejido económico y productivo. Plantean dentro de sus objetivos, entre otros muchos, pues ofrecer ese conocimiento científico que se considera, porque las propias normas lo han dicho así, que cualquier decisión de gestión debe basarse en el mejor conocimiento científico posible. Y todo el mundo quiere que haya unos océanos sostenibles con unos recursos explotados de manera sostenible también. Y la importancia de que la investigación se aplique hacia los tejidos productivos y económicos. Si vamos por ejemplo, a las fuentes de financiación de la investigación, por primera vez en los programas marcos de la Unión Europea figura el mar, lo marino, la pesca, y también aparece dentro de las líneas estratégicas el abordar los principales retos sociales. Hasta ahora la ciencia estaba como más separada de los problemas del ciudadano, de los problemas del de a pie. Y no se solía citar eso. De hecho, en el último programa marco, todos los temas marinos y marítimos eran transversales. No estaban dentro de las 11 líneas en que se desarrollaron. Por lo tanto, ahora ya se habla de retos sociales.
pero también se habla de investigar en las grandes cuestiones que preocupan a los ciudadanos. Y dentro de los retos sociales se plantea la seguridad alimentaria, la agricultura y silvicultura sostenible, la investigación marina y marítima, que figura específicamente, y de aguas interiores, y la bioeconomía. Yo siempre hablo de la parte biológico-económica, no me atrevería a hablar de economía estando aquí Carmen, pero indudablemente es algo que no podemos tener, digamos, olvidado. Probablemente deberíamos tenerlo más estructurado, como está la parte biológica, que ya después de muchos años existe ya todo un sistema de seguir ese tipo de evaluaciones y estudios. Y dentro de los recursos acuáticos se nombra la pesca para desarrollar un sector pesquero sostenible y respetuoso con el medio ambiente. ¿Quién realiza en aguas atlánticas esta labor, digamos, de asesoría en cuanto a lo que es el diagnóstico del estado de explotación y las diferentes propuestas para una gestión sostenible de los recursos? Es el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, que está constituido por 22 países. No todos son de la Comunidad Europea, sino que hay países como Noruega, Rusia, Canadá, Estados Unidos, que también forman parte de él. Y tiene 4 pilares. Yo me voy a preocupar única y exclusivamente de lo que se denomina el Advisory Committee, el Comité Asesor, el ACOM. El ICES tampoco es ya como muchas veces se pensaba, que la ciencia era como una cosa aislada de señores que se dedicaban a pensar y a enredarnos la vida. No. Realmente hoy las relaciones que tienen que existir dentro de un organismo de este tipo nos lleva a que tengan, por una parte, socios académicos, como pueda ser otras organizaciones semejantes, independientes y científicas en otros mares, como el Pacífico o como el Mediterráneo, pero también tienen clientes, de los cuales el más importante es la Unión Europea, pero también tienen otros clientes como NAFO, como NEAF, como la ICCAT, que también participan, o otros clientes medioambientalistas como OSPAR o ELCOM en el Báltico, pero también con los grupos que llevan las políticas internacionales, como puedan ser la Comisión Oceanográfica Intergubernamental o como pueda ser la FAO. También, y no siempre, ya sé que se tiene buen criterio de ellos, de las organizaciones no gubernamentales, fundamentalmente de conservación, como puede ser Oceana o World Wildlife Foundation, y también con aquellos paneles que tienen que ver con el cambio climático, por ejemplo, y, como no, con la industria. Esta propia organización mantiene una serie de grupos de trabajo con la industria, con los RACs, que se llaman MIRAC, y otros que son sobre el sector pesquero y la industria, que se llama MIRIA. Es decir, que son reuniones anuales en las que se encuentran tanto los RACs como los científicos que se encargan de ello, y dentro siempre de este foro. Lo rigen principios acordados desde el año 2008, que es donde está funcionando de esta forma este comité: objetividad e integridad, apertura y transparencia. Es posible participar en todas las etapas del proceso de generación de la asesoría. Por otra parte, se trata de asegurar la calidad de la ciencia que se produce a través de un proceso de peer review y evaluación externa, siempre dentro del enfoque del ecosistema, con una recomendación integrada, todas las decisiones por consenso, es decir, que tiene todo un sistema establecido y regulado que permite participar en él. Desgraciadamente, muchas veces, a pesar de estar abierto a la participación, muy pocas veces asociaciones o grupos de interés participan en estas diferentes etapas de la generación de la recomendación científica. Decir que el Consejo Internacional, lo mismo que la Unión Europea, divide las aguas europeas en ecorregiones. Y estas ecorregiones a nosotros nos preocuparían fundamentalmente lo que es el Golfo de Vizcaya y la península ibérica y los mares célticos. En otras zonas no tenemos acceso, y en otras el acceso es muy reducido dentro de las aguas atlánticas. Decir que el proceso es por etapas, se realiza todos los años. En principio, como decía antes, dentro del acuerdo de entendimiento con la Unión Europea,
en el mes de junio deben estar presentadas todas las recomendaciones científicas, salvo aquellas que dependan de la realización de algún tipo de prospección o algún tipo de prueba posteriormente a la fecha de junio, debido normalmente a los procesos biológicos, y estas se dejarían, digamos, para el otoño, para el mes de octubre. Pero la mayor parte de ellas en junio suelen estar, y se inician siempre por los grupos de expertos, que debo decir que es el único apartado en donde no puede haber observadores externos, en el resto sí. Después están los grupos de revisión, los grupos que relatan o que escriben, digamos, la recomendación, el propio comité, que es el que la aprueba, es decir, es la voz que lo aprueba, y la devolución de esa recomendación científica a los clientes para que las utilicen, y se inicia a partir de ahí todo el proceso. Normalmente todo este tipo de información va al Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca de la Unión Europea, que es el que lo valida y lo pasa como servicio que es de la Comisión a iniciar ese proceso que pasará por la propia Comisión, por el Parlamento Europeo y finalmente en el Consejo de Ministros, que aprobarán las medidas de gestión. Decir que siempre se siguen una serie de pasos en todos los recursos, y el primero es que la recomendación científica se da siempre que exista un plan de gestión que esté aprobado por las partes y que sea considerado como precautorio por parte del Consejo Internacional. Se dará de acuerdo a las premisas y los contenidos del plan de gestión. Si no existiese plan de gestión, o el plan de gestión que existe no se considera precautorio, entonces se aplicaría lo que es el rendimiento máximo sostenible, que sería en dos etapas dependiendo de cuán distante estemos del objetivo del rendimiento máximo, y sería un periodo transitorio si estamos muy alejados, o de manera inmediata en caso de que estuviésemos próximos en cuanto a los parámetros que se manejan, que fundamentalmente son la mortalidad que realiza la pesca y la abundancia del stock reproductor. De no ser posible tampoco, por la escasez de datos, por ejemplo, pues se aplicaría el principio de precaución y se establecerían esos puntos de referencia de precaución y límite, que se mantendría siempre el recurso en la recomendación por encima de ellos para evitar su deplección. También existe otro grupo de stocks para los que no hay suficientes datos, que se consideran stocks pobres de datos, y en esto es lo que se aplica es un 20% de reducción, a no ser que exista información independiente, o bien de la pesca, o bien a través de prospecciones directas realizadas en el mar, que indiquen que la situación no es tan mala, que simplemente es un problema de carencia de información, y entonces se modula este 20% en otros porcentajes. ¿Qué contiene la recomendación científica? Pues tiene diferentes apartados. Por una parte está lo que es la recomendación en términos de cantidad máxima que pueda o deba ser pescada en la temporada siguiente, en el siguiente año. ¿Cuál es el estado de explotación del recurso? Si existen o no planes de gestión y si estos son precautorios o no. Aspectos de la biología, de las pesquerías, de la distribución de las capturas. Efectos que la pesca puede estar causando sobre el ecosistema, sobre otras especies, sobre los fondos o sobre cualquier otra disturbancia que se pueda producir. Consideraciones sobre la calidad de la evaluación. Gracias. Las bases científicas en las que se refiere. Una proyección de resultados para los años con diferentes alternativas para que los gestores puedan escoger dentro de ese abanico de posibilidades, y una serie de consideraciones, y finalmente en qué está basado realmente esa información. Decir que todo el resultado de esto se puede encontrar prácticamente inmediatamente en que es aprobado en la página web del ICES, que es ICESDK, es muy sencillo, y a través del proceso de asesoría. El único problema que tiene es que está en inglés, pero es bastante fácil de leer, porque se ha intentado hacer una presentación lo más sencilla posible. Y allí se puede encontrar por año, por ecorregión, por especie, incluso las respuestas que el Consejo Internacional ha dado a cada una de las preguntas que haya podido hacer la Unión Europea, NAFO, NEAF, ICCAT o cualquier Estado miembro, socio de este consorcio. Decir que se utilizan para que sea sencillo de ver lo que se llaman traffic lights o luces de semáforo, en la que el verde son siempre que se encuentra uno en situación sostenible
o deseable, el rojo no sostenible o indeseable, el ámbar es una situación intermedia y las interrogaciones normalmente suelen denotar qué tipo de información falta para tener un diagnóstico correcto y completo. Siempre se presentan en estas tablas, por una parte, la situación de la mortalidad por pesca, es decir, se podría interpretar como el esfuerzo pesquero que se está ejerciendo sobre el recurso, y por otro lado, la abundancia en el mar de reproductores para evitar caídas en los reclutamientos. Se acompañan siempre de ese tipo de gráficas que nos enseñan un poco la evolución del estado de los recursos a lo largo del tiempo, y desde hace 2 años se ha elaborado lo que se llama una asesoría popular, de manera que se puede de manera iterativa, con mapas y párrafos, saber qué especie es, cómo se distribuye el esfuerzo sobre ella, cuál es su situación de explotación, etcétera, etcétera. Y finalmente decir que, lo comentaba al principio, que siempre se habla mucho en la pesca de la triple hélice, y a mí me parece que está bien, que hay fundamentalmente 3 tipos de protagonistas: uno, lo que es el propio sector; otro, que son las administraciones gestoras de los recursos; y otro es indudablemente los científicos, que colaboran a su leal saber y entender y con sus mejores voluntades en establecer las bases para una gestión racional dentro de todo un proceso de gobernabilidad. Pero yo creo, y lo decía antes también, que hay que tener siempre muy presente, y de hecho hay ejemplos, es decir, las etiquetas, las ecolabel famosas, tienen mucho que ver con esto también. Tiene mucho que ver con la opinión del ciudadano, que al fin y al cabo va a tener a la larga, o a veces no tan a la larga, influenciar muchísimo sobre los poderes o los gestores para introducir nuevas medidas de cuidado, de protección o de cualquier otro tipo. Hay que tenerlos en cuenta, obviamente, porque digamos que estamos trabajando sobre recursos de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que a este triple hélice se debería añadir la sociedad o el ciudadano. Y por otra parte, decir también que yo creo que es necesario hacer un desarrollo de todos los procesos de gobernanza. Yo creo que se deberían establecer e institucionalizar, pero de una manera reglada, cómo van a ser los procesos, porque yo creo que hay que participar más y de una manera organizada, para evitar que muchos de los debates que se producen cuando las cosas ya no tienen mucha solución se puedan llevar antes y se puedan aportar además informaciones nuevas que a lo mejor no han sido tenidas en cuenta. Porque yo creo además que la gobernabilidad más participativa tiene la gran ventaja de que al mismo tiempo que uno participa y debate, se hace responsable de lo que de allí salga y al mismo tiempo es partícipe de eso. Por lo tanto, yo creo que es algo en lo que se debería pensar. Existen foros, es cierto que existen los RACs, es cierto que existen otros foros dentro de las administraciones, como los consellos, el Consello Galego o cualquier otro consello de este tipo. Pero realmente, al final, yo creo que debería ser algo en donde se debatiera más por lo miudo, digamos, las problemáticas que la pesca y su gestión ofrecen. Y nada más, muchas gracias por su atención.